Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Como todos los viernes del año 2020, desde el mes de abril, nos encontramos aquí reunidos para compartir una hora de nuestra vida, la palabra de Dios. Quisiera decirles antes de empezar que este espacio fue creado con el fin de poder estudiar todos los capítulos en primera instancia del libro del Génesis y también de toda la palabra de Dios. En este espacio lo tenemos organizado de la siguiente manera. Primero hacemos el saludo para abrir el programa. Luego hacemos la oración de invocación, porque no podemos leer, reflexionar y meditar la palabra de Dios sin antes no haber invocado la presencia del Espíritu Santo. Entonces, primero, la estructura de este espacio de estudio de la palabra es de una hora. Y esa hora se divide en lo siguiente, como les venía diciendo. Primero, el saludo. Luego, la oración de invocación del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios en sus tres personas que nos bendiga. Y con una alabanza muy hermosa que nos ha impactado y nos ha gustado mucho, que es Espíritu de Dios. Después de eso, empezamos ya de lleno el estudio bíblico, leyendo el capítulo por el que vamos trabajando cada semana. En esta semana tenemos el capítulo 16 del libro del Génesis. Una vez que terminamos la lectura del texto bíblico, hacemos un análisis más detallado de cada una de las partes que el Señor nos quiere compartir en esta noche, a través de su palabra que se encuentra en el capítulo que estamos estudiando. Hasta finalizada esa reflexión, la idea es llevar media hora o unos minutos más. Luego, compartimos unos textos bíblicos auxiliares con el fin de ampliar lo que nos dice el capítulo. Podemos tomar textos bíblicos del Antiguo Testamento. Otras veces podemos incluir salmos. Y casi siempre tratamos de involucrar la palabra del Señor, la palabra de Cristo, en el uso del Evangelio o de los Evangelios. Y por último, siempre tratamos de involucrar alguna de las cartas paulinas o una epístola de los apóstoles. También en este espacio hemos querido desarrollar paralelamente un estudio del libro del Apocalipsis, ya que muchas veces las personas, en la gran mayoría, le tienen un gran miedo al Apocalipsis. Y es un libro hermosísimo, es un libro de esperanza, es un libro de victoria. Yo personalmente lo llamo el Evangelio del glorificado, porque ahí en Apocalipsis se nos revela cuál es la acción que está haciendo nuestro Señor Jesucristo ahora mismo en los cielos a favor de nosotros. Entonces, una vez terminado estas reflexiones, que hemos comprendido mucho más la palabra de Dios que hemos encontrado en los capítulos que vamos estudiando, hacemos la oración final y pedimos a Dios que nos dé vida para el próximo viernes. Esa es la estructura de este espacio
que nosotros le dedicamos todos los viernes 1 horita de estudio bíblico. Y tratamos nosotros de respetar ese espacio de ustedes porque el tiempo de ustedes es valioso y nosotros por eso tratamos de en 1 horita poder condensar lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Quiero también hacer un homenaje especial a una persona que significó mucho para mí, para muchos de nosotros aquí en Puerto Colombia. Nuestro hermano en Cristo, proclamador de la palabra, catequista, formador de las parejas que se iban a casar, un excelente médico, padre, esposo, un gran amigo, como fue el doctor Roberto Angulo Arévalo, que desafortunadamente en esta semana, para dolor de todo un pueblo, murió a causa de esta terrible enfermedad. Y ha dejado un gran dolor y un gran vacío. Se siente bastante. Y por eso hemos querido esta noche hacerle un homenaje. Porque nosotros, nuestro trabajo es evangelizar. Nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios a ustedes y a todas las personas que quieran encontrar en Dios esperanza, fortaleza, valentía. Se necesita mucho en estos tiempos. No crean, yo también he sido golpeado por esa muerte, sinceramente. Y hay que continuar en homenaje a él como un gran formador de esta parroquia del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen. Entonces, el mayor homenaje que le podemos hacer al doctor Angulo es seguir estudiando, es seguir formándonos, es seguir adelante para poder ser unos buenos catequistas con nuestra propia vida y seguir su ejemplo de evangelización. Entonces, esta noche se la dedicamos especialmente a él. Vamos a invocar entonces la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y permita que podamos recibir el mensaje que Dios tiene para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos en esta noche por permitirnos otra vez reunirnos aquí, Señor. Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino, ilumínanos. Llena nuestras vidas de tu fuego, de tu esperanza, del amor de Dios. Hoy más que nunca te necesitamos, porque estamos tristes, porque uno de nuestros hermanos se fue. Pero Él te amó mucho, te sirvió muchísimo y comparte con nosotros ese amor por servirte, ese amor por anunciarte a todos los hombres y mujeres. Por eso te pedimos tu presencia allá en nuestros hogares. Llena nuestros hogares de tu presencia y vence el miedo, la incertidumbre, la enfermedad, el temor, Señor. Ven en nuestro rescate. Consuela nuestro dolor, consuela nuestra tristeza. Y tráenos la esperanza de que tenemos un Dios más poderoso que la enfermedad, más poderoso que la muerte, más poderoso que todo. Y bendice a este municipio, a Barranquilla
y al Atlántico y a toda Colombia y a todo el mundo, Señor. Hoy abre nuestras mentes y nuestros espíritus para hallar en ti consuelo, Señor. Para hallar en ti alivio a nuestra tristeza y a nuestro dolor y a nuestro miedo, Señor. Llénanos, Señor. Llena nuestro hogar, nuestra familia de tu presencia. Y vence el miedo, el temor, la duda, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya que hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, seguimos con la lectura del libro del Génesis, capítulo 16. Allá en sus casas, por favor, saquen su Biblia, capítulo 16 del Génesis. Agar y su hijo Ismael. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero el ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino del sur. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además, el ángel del Señor le dijo: aumentaré tantos tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael. Porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje. Luchará contra todos y todos contra él. Pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Cuando Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Y Agar le dio un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo tiene ciertos matices, tiene ciertas características. La primera de todo es la forma como a veces el ser humano quiere resolver los problemas o quiere ayudar a Dios en las cosas que a Dios le competen. Sarai era una mujer que desde siempre había sido estéril. Y eso la entristecía mucho. Dios le había prometido a su esposo Abraham que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y ella se preguntaba, ¿pero de dónde? ¿Cómo? Si yo soy estéril, ya estoy muy anciana y hasta se me fue el periodo. Ella estaba muy frustrada. El evangelio, el texto, el capítulo nos dice que ya habían pasado 10 años viviendo en Canaán. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya Abraham, desde que Dios se le apareció e hizo la alianza con él, habían pasado 10 años. Fíjense lo que yo les decía la semana pasada. Lo que se relata en la Biblia de un capítulo a otro no necesariamente pasa de seguido, sino que es sucesos que van pasando en la vida de Abraham o de los profetas. Entonces, Sarai, al ver que Abraham no puede cumplir lo que Dios le ha prometido, intenta solucionar ella por su cuenta y entonces le dice a su esposo que por medio de su esclava Agar se dice que era una hija del faraón y que el faraón se la dio a Abraham cuando Abraham fue a Egipto sin permiso y sin autorización de Dios. Abraham se trae ese problema, entre comillas, que es Agar. Entonces Sarai ve a Agar como una solución para ayudar a Dios en la promesa, sin que Dios le pida ayuda. Dios no necesita ayuda de nosotros. Y atrevidamente le ofrece a su esclava para que sea una madre sustituta. Según la cultura antigua, una esclava podía tener un hijo y se le reconocía era a su dueña. ¿Sí? Es como la ley del levirato, que más adelante se desarrolla en el pueblo de Israel, donde un familiar cercano podía embarazar a una viuda para que le dejara descendencia al difunto. Entonces, siguiendo esa cultura y siguiendo esas leyes, Sarai intenta darle un hijo por medios biológicos a Abraham. Trata de solucionar el problema de la esterilidad. Abraham todavía no tiene hijos. Lo vimos en el capítulo 15, que él le pregunta a Dios que cómo él va a recibir la tierra prometida y cómo va a tener tanta descendencia si ni siquiera tiene un hijo. Y es aquí donde Abraham comete otro error. Abraham no es perfecto, como nosotros no somos perfectos. Vamos a ver en la palabra de Dios que muchos hombres y mujeres de Dios cometen muchos errores, pero que pagan las consecuencias. Entonces, Abraham se embaraza a Agar. Y cuando ya Agar se da cuenta que está embarazada, sucede algo, se valida algo, y es que la estéril es Sarai. Abraham no es estéril, es Sarai la del problema. Entonces ella se siente como que es un estorbo de Dios, que Abraham no puede cumplir la promesa de Dios porque ella está en el medio. Y es que para Dios el legítimo tenía que salir de la esposa de Abraham, no de una esclava, no de una concubina. Y sucede que al Agar ver que ella sí es
fecunda, en la antigüedad la fecundidad era un símbolo de bendición de los dioses o bendición de Dios, mientras que la esterilidad era pues un mal presagio, ¿verdad? Se veía mal. Entonces ella se siente superior, Agar se siente superior a su señora y comienza a verla con desprecio. Al sentir Sarai el desprecio de Agar, comienza a maltratarla, comienza a sentirse incómoda. Y es cuando le dice a Abraham que corrija la situación. Es que esto lo que pasa en este capítulo es la misma dinámica que ocurre en la caída, que es que Eva comete el pecado y Adán luego le sigue. Aquí pasa lo mismo. Sarai comete la imprudencia al ofrecerle a su esposo una concubina. Eso es adulterio, ¿verdad? Y también y fíjense, igualito, Sarai toma el lugar de Dios. Así como Eva quiso tomar el lugar de Dios, Sarai también trata de resolver el problema de que Abraham no tiene descendencia todavía, porque al buscar esta solución con Agar, con su esclava. Entonces, luego cuando ya el problema revienta, entonces Sarai le echa la culpa a Adán. Tú eres el culpable de que esta situación esté ocurriendo porque tú la embarazaste. Pero yo también tengo culpa porque yo fui la que te la ofrecí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué hace Abraham como lo hizo Adán? Y como lo hacen muchos hombres hasta hoy en día, se lavan las manos. No, ella es tu esclava, mira tú qué vas a hacer con ella. ¿Sí? Los hombres no somos tan hombres de asumir las consecuencias de nuestras acciones y de buscar soluciones. No, él se lava las manos como también Adán se lavó las manos en la caída. No, fue ella la que me dio la manzana o el fruto prohibido. Manzana no, el fruto prohibido. Fíjense que la misma dinámica se va repitiendo en el ser humano. La mujer comete el pecado, en este caso Sarai, en el caso de Eva, y luego le echa la culpa a su esposo, ¿verdad? Y el esposo se termina lavando las manos. ¿Qué otras cosas nos trae? Agar, al sentirse maltratada por Sarai, pues intenta huir. Está embarazada, no ve el apoyo de Abraham y ella, no lo dice la palabra, no está escrito, pero ella como que hace una oración. O sea, fíjense, una egipcia, hija de Faraón, esclavizada, ha escuchado tanto a Abraham hablar del Dios verdadero, ha estado viendo los sacrificios que hace Abraham a Yahvé, al Dios verdadero, que ella ya ha quedado evangelizada y ella le reza y le ora a ese Dios por su aflicción, por su situación difícil, ¿ya? Embarazada, su señora no la quiere, la maltrata, y el hombre que la embarazó, pues no hace mucho por ella. Entonces ella va al desierto, se va al desierto, ¿verdad? Se va al desierto, pero aquí hay unos personajes que cuando vayamos desarrollando en la segunda parte de este estudio, van a suceder unos personajes muy importantes. El primer personaje que debemos tener en cuenta es el ángel del Señor. El ángel del Señor se le presenta. ¿La encontró dónde? En el desierto. Recordemos que el desierto representa la dependencia absoluta de Dios. Cuando nosotros estamos en el desierto, donde no hay agua, donde no hay alimentos, donde no hay vegetación, donde no hay nada, significa que estamos dependiendo de Dios. Entonces ella está en el desierto y logra encontrar un manantial en el camino. También un punto importante, el manantial representa al Espíritu Santo.
Vayamos viendo los elementos que se van presentando. El ángel del Señor, un manantial en medio del desierto, simboliza el Espíritu Santo. Recordemos en lecciones anteriores cuando hablábamos del arroyo, del agua viva. ¿Sí? Y luego él viene y le pregunta, Agar, esclava de Sarai. Otro detalle muy importante, Agar era esclava de Sarai. Vayamos guardando en nuestra mente el ángel del Señor, el manantial en el camino y que Agar era esclava de Sarai. Y otra cosa importante que muchas veces me dicen, pero tú ¿por qué lo repites tanto? Porque es importante. Cuando yo repito algo y cuando la palabra de Dios repite algo es porque es muy importante y a nosotros no se nos debe olvidar. Sarai era estéril y Dios quería darle a Abraham no un hijo biológico que él podía tenerlo por su propio poder y por su propia cuenta. No, Dios quería darle un hijo sobrenatural a Abraham. La promesa y la alianza y el Mesías iba a surgir de manera sobrenatural. Y es ahí como Isaac es el hijo sobrenatural de Abraham. Dios se lo da sobrenaturalmente con su esposa Sarai, que era estéril, anciana y ya no tenía menstruación. Eso tengámoslo en cuenta. Isaac es un regalo sobrenatural de Dios. Miren, vamos a ir configurando toda esa escena, porque ahora después la vamos a reinterpretar con el Evangelio. Luego le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le hace una pregunta. Dice ella que estoy huyendo de mi señora, ¿verdad? Y entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Ahora, la obediencia no es irracional ni es fanática. Uno debe saber a quién obedecer y qué obedecer, ¿verdad? Entonces, luego le dice, además el ángel del Señor le dice, aumentaré tantos tus descendientes que nadie los podrá contar. Fíjate, le está haciendo una promesa a Agar. Si el ángel del Señor le hace una promesa a una persona que viene de Egipto, es porque esa persona ha aceptado al Señor, ha conocido al Señor y lo invocó. Ella le oró a Dios por su problema y puso su problema en manos de Dios. Y Dios, miren cómo le respondió. Luego le dice, le hace la misma promesa que él le hizo a Abraham. Le dice, además el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta. El ángel le dice a Agar, que es esclava de Sarai, estás encinta. Esclava, ángel, encinta. ¿Sí? Aquí mi audiencia ya va captando para dónde voy. Y pondrás por nombre Ismael. Ismael. Porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje. Luchará contra todos y todos contra él. Pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Fíjense que le está haciendo una promesa parecida a la que le hicieron a Abraham. ¿Sí? Ese es el pueblo árabe. Ismael, la tradición, ¿verdad?, lo ubica como el padre de los árabes. Entonces aquí hay otro detalle que de pronto no en esta noche no vamos a resaltar mucho, y es que Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve. Dios nos ve.
Pues se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. Porque en la cultura antigua, en el Antiguo Testamento, se tenía pensado de que la persona que viera a Dios moriría inmediatamente. En el Nuevo Testamento vemos y tenemos la fortuna que Dios se encarna y lo podemos ver, lo podemos contemplar. Ese Dios que se encarna y se contempla se llama Jesús de Nazaret. Entonces dice, también por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Y Agar le dio un hijo a Abraham, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. O sea, ya era anciano, tenía 86 años. E Ismael es su primogénito biológico, su primogénito natural, digámoslo así. Pero es hijo de la esclava, de una esclava, no es hijo de su esposa, ¿verdad? Y otro punto importante que quiero resaltar, y es que Sarai era estéril, y Dios le hace posible que dé a luz. Eso no se les olvide. Bueno, como todo como la segunda parte del estudio, vienen unos textos bíblicos que amplían digamos, lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Quiero compartir con ustedes el primero, y es en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a buscarlo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice, pero vamos a leerlo hasta el capítulo 15, del 10 al 15. Vamos a leerlo para que tengamos el contexto del versículo. Dice, el nacimiento de Emmanuel. El Señor dijo también a Ahaz, pide al Señor tu Dios que haga un milagro, que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Ahaz contestó, no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo, escuchen ustedes, de los de la casa real de David, ¿les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La Virgen está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, aquí el capítulo 7 del libro de Isaías, el profeta nos está hablando de que una virgen, si nosotros tomamos en cuenta que una mujer estéril y una virgen, ¿sí?, sin tener relaciones sexuales, sin haber conocido a hombre, sin intervención de un hombre, ambas están encintas, es porque el poder de Dios está ahí presente. Y es hermoso porque hoy vamos a hablar de la Virgen María, de muchos signos de la Virgen María. Como por ejemplo el por qué tenía que ser una virgen. Porque Dios tenía que manifestarse. Así como Dios quería darle la descendencia, el pueblo de Dios debía nacer de un hijo sobrenatural de Sarai, así también el Mesías debía ser sobrenatural, debía nacer de una virgen. Vamos a el libro de Miqueas, el libro de Miqueas.
Vamos si no saben dónde queda, vamos a irnos a sus índices de la Biblia y ahí buscan el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 3. En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas, los israelitas, que están en el destierro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, ya les estoy configurando de quién estoy hablando. Allá nos está diciendo y nos está hablando que una gran señal. La Virgen dará luz a un niño y el niño se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí nos dice dónde va a ser el lugar. Van a ser en Belén Efrata. Va a ser del clan de los judíos. Y será el gobernante verdadero del pueblo de Israel. Porque ha descendido de una familia antigua. La familia antigua es de los tiempos inmemoriales. Es desde Abraham. De esa promesa que Dios le hace a Abraham, de que de su descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y se cumple en la persona de Jesús. Vamos ahora sí al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 36. Evangelio, capítulo 1, vamos a tomarlo del versículo 26 al versículo 36. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel. Recordemos quién le habla a Agar en el desierto, el ángel del Señor. A un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven o una virgen llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El rey David nació, como sabemos, en Belén Efrata. El ángel entró en el lugar donde estaba ella y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Fíjense que es muy parecida la escena entre Agar y María. Hay un ángel que se le presenta en nombre de Dios y le da un saludo. Allá, Agar, el ángel le dice: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Aquí el ángel le da un saludo especialísimo. Le dice: salve. El salve es un saludo real que se le da a la realeza. Salve, llena de gracia. Y es que la Virgen María fue creada de una manera, fue creada exclusivamente para lo que iba a ser Dios. Y era que a través de ella, de manera sobrenatural, iba a venir el Mesías Redentor. Dios se iba a encarnar. Entonces, la llena de gracia significa aquella que rebosa del Espíritu de Dios, aquella que está vestida de sol, como dice Apocalipsis capítulo 12. Una gran señal, dice el capítulo 12 de Apocalipsis.
una mujer vestida de sol. El sol es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Dios es el sol que nos ilumina y que calienta nuestras vidas. Dice, María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo, un saludo grandísimo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo. Otra vez aparece en la Biblia el no tengas miedo. Pues tú gozas del favor de Dios. Allá el ángel le dice a Agar, Dios ha escuchado tus súplicas. Aquí le dice, Dios, gozas de el favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Allá el ángel le dice a Agar, estás encinta. Aquí le dice el Señor, el ángel Gabriel, vas a quedar encinta. Tendrás un hijo. Allá el ángel le dice a Agar, vas a tener un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. El ángel le dice en nombre de Dios cómo se va a llamar el hijo. Allá le dice a Agar, se va a llamar Ismael. Aquí el ángel Gabriel le dice a María, se va a llamar Jesús. Será un gran hombre. También define el carácter y el destino del varón o del hijo. Allá le dice, va a ser salvaje como un potro. Y va a luchar contra sus hermanos y ellos contra él. Aquí miren cómo define el ángel. Será un gran hombre, al que llamarán hijo del Dios Altísimo, el título más grande. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Lo que decía Miqueas 5, capítulo 2 y 3. Un gobernante para mi pueblo Israel. Su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con hombre ninguno? Así como Sarai dio a luz a Isaac, siendo estéril, siendo anciana, y habiéndose leído la menstruación, María, de manera sobrenatural, también se preguntaba, pero yo no conozco hombre. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos. Aquí hay una mujer estéril involucrada que va a tener un hijo de manera sobrenatural. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lo mismo que pasa en Génesis capítulo 16. Pasa exactamente, pero del otro lado, de la otra manera. La esclava ya Agar es esclava de Sarai. María es esclava de Dios. Allá se presenta el ángel y le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Acá el ángel Gabriel, enviado por Dios, le saluda a María. Le dice, salve llena de gracia. Eso no un ángel de la jerarquía, de el poder y de la altura de Gabriel, que le diga a una mujer judía, salve, como un saludo de realeza, como un saludo de respeto, que un ángel tan poderoso como Gabriel, que es uno de los 7 que está en la presencia de Dios, saluda a María de esa manera, es porque esa persona es singular, esa persona es importante. Por eso debemos amarla, y la iglesia verdadera
debe respetarla, honrarla y venerarla. No dejarla en el olvido, o sea, no es cualquier persona. A los mismos ángeles la respetan y la veneran también. Obvio, sin fanatismos, sin pasar a la idolatría. Pero hay que honrarla y venerarla porque se lo merece. Y fíjense, el ángel allá le describe cómo va a ser el carácter y el destino de Ismael. Y aquí el ángel define el carácter de Cristo y quién va a ser Jesucristo. Fíjense qué hermoso es el capítulo 16 que nos enlaza con el anuncio. La Biblia toda está interconectada, no hay nada al azar. ¿Por qué? Porque una sola persona es el autor de la Biblia. Aunque hayan intervenido muchos personajes, muchos seres de Dios, hombres y mujeres, pero todos fueron inspirados por la misma persona divina, el Espíritu Santo. Por eso esto es palabra de Dios. Fíjense cómo en el capítulo 16 ya se nos prefigura el anuncio que el ángel Gabriel le hace a María del nacimiento de Jesús. Y no me cansaré de repetir, Sarai era estéril y de ella nació Isaac de manera sobrenatural, así como de María, virgen, antes, durante y después del parto y por toda su vida, siguió siendo virgen. Cómo Dios la hizo singular. Por eso la hizo sin pecado. Ella nace sin el pecado original porque está tan llena de Dios que Dios la exonera de ese pecado. Por eso es que ella es singular. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, quien iba a contenerlo en su vientre no podía tener pecado, no podía tener mancha. Entonces el Señor la crea de tal manera, de una manera singular. Siempre recuerden esa palabra, singular. A María, que la crea sin pecado, y por eso es que ella, llena del Espíritu Santo, puede engendrar a Cristo, el Verbo encarnado, y puede tenerlo durante los meses hasta el día del parto. Fíjense, estamos hablando de los dogmas, porque los dogmas tienen vigencia bíblica, no es un invento de la iglesia, es bíblico. Ahora, para terminar esta noche, quisiera compartir con ustedes qué significa Agar y qué significa Sarai, y en este caso la Virgen María. Vámonos a el libro de Gálatas, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. La epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. Lo que simbolizan Agar y Sara. Ya aquí no se llama Sarai, sino se llama Sara, porque Dios le cambia el nombre a una nueva misión. Dice, díganme una cosa. Ustedes, los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un sentido simbólico. Las 2 mujeres representan 2 alianzas. Una es la del monte Sinaí y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa al monte Sinaí en Arabia, los árabes, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos.
Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Porque la Escritura dice: alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo, el hijo que nació de modo puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. Así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, bien hermoso cuando la palabra de Dios es clara y terminamos, pues, en este caso con el apóstol San Pablo explicándonos realmente qué simboliza Agar y Sara. Y en Sara estaba la Virgen María. Porque recordemos que en nuestros padres, en nuestros abuelos, según la cultura hebraica, nosotros estamos contenidos. María ejecuta lo que Agar empezó. Agar inicia, lo que Sarai empezó. Sarai queda embarazada de manera siendo estéril y por obra del Espíritu concibe a Isaac. Y de Isaac sale Jacob con Esaú, de Jacob sale los 12 patriarcas, más Dina, y así se va armando el pueblo de Israel hasta que llegamos a María y a San José. Y de ellos dos, bueno, de la Virgen María, como lo vimos en el Evangelio de San Lucas, procede nuestro Señor Jesucristo, quien es el Mesías Redentor, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el que crea las cosas nuevas. Es el que gana la nueva Jerusalén para nosotros, que está en el Apocalipsis. Es la nueva alianza, la alianza que viene firmada por el Espíritu Santo. Aquí San Pablo nos dice y nos hace la comparación entre la alianza judía que vino Jesucristo a romper, y es la esclavitud del judío del tiempo de Jesús, que está sometido a unos preceptos, está sometido a unas leyes que ni ellos mismos podían cumplir. Y esa alianza no servía para nada. Era la alianza del templo viejo. Era la alianza de los sacrificios de los sumos sacerdotes que morían uno tras otro, que tenían que ser reemplazados. Era la alianza que cuando Jesús llegó tenía el pueblo de Israel en la muerte espiritual del pueblo de Dios. Llega Jesús, predica el Evangelio, crea a los apóstoles, arma la iglesia, que es el nuevo Israel espiritual, y entonces se crea la nueva alianza. Por eso Jesús dice en la última cena: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, y tomad y bebed, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, donde él es el sumo sacerdote, donde hay un templo celestial, donde hay una Jerusalén espiritual, donde hay una Jerusalén donde nosotros, donde yo, donde tú que estás allá, quiere llegar cuando ya dejemos este mundo, cuando tenemos la esperanza de que todos nuestros seres queridos que han muerto están ahora en presencia de Dios. Entonces fíjense qué hermoso
es poder descubrir todas estas cosas leyendo cada capítulo del libro del Génesis, que nos conecta a toda la Biblia. Fíjense, leímos Isaías, leímos Miqueas, leímos el Evangelio de San Lucas, leímos a San Pablo, a la epístola a los Gálatas, y quedaría muchas cosas por decir, pero ya el tiempo se acabó. Ojalá les recomiendo que lean el capítulo 12 del Apocalipsis para esta semana que estamos celebrando la Virgen del Carmen. Capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer vestida de sol es una gran señal. No solamente tiene la connotación eclesiástica de la Iglesia de Cristo, sino también en parte de nuestra amada y preciosa Virgen María. Para gloria de Dios. Vamos entonces a despedir ya este espacio con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche porque has permitido que encontremos toda esta riqueza espiritual, todo este material que tú nos has dejado en tu palabra. Queremos poner, Señor, de antemano a toda nuestra feligresía, a todos nuestros hermanos y hermanas. Señor, bendícenos, protégenos del COVID-19, Señor. Queremos seguir vivos, queremos, Señor, seguir anunciando tu palabra. Queremos seguir viviendo, queremos seguir compartiendo este espacio. Por eso te pedimos que nos protejas del mal, que nos protejas de esta pandemia y que escuches nuestra oración, así como escuchaste la oración de Agar en medio del desierto y cuando se sentía más sola. Escucha nuestra oración de súplica y no demores en respondernos. Envía tus ángeles para que nos proteja nuestro hogar, nuestra familia y todo nuestro ser. Amén. A ti, Virgen Santa, te damos gracias otra vez por haber dicho sí, por ser esclava de Dios y por haber contenido a Jesús en tu vientre, por habernoslo dado, ofrecido aquí en la tierra, para que Él fuera nuestro Maestro, para que Él fuera nuestro Señor y ahora sea nuestro sumo sacerdote. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los espero el próximo viernes, Dios mediante, con vida. Oremos mucho en nuestra casa.